días todos de familia. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que todos están sanos y guardando lo que necesiten guardar para poder estar bien con nosotros. Gracias y paso a mi marido. Saludos a todos, familia. En verdad que tengan un excelente día en familia. Y bueno, tenemos algunos anuncios rápido. El primero es de que acabamos de tener el pasado jueves un Instagram Live con el pastor Gustavo Melo, con el apóstol Gustavo Melo, y estuvo muy bueno. Fueron 40 minutos nada más, pero bastante bueno. Ya lo pueden ver en Instagram, ya por ahí va a aparecer el link y van a poder entrar a verlo. Para la siguiente semana, el martes a las 7, va a haber el Instagram Live con los pastores Elkin y Gina Gamba de Bogotá, Colombia. Ustedes saben, ellos son integrantes de MCI Bogotá, Colombia. Así que no se lo pierdan. Y bueno, seguimos con todas nuestras actividades en redes, ¿sí? Seguimos todavía guardando las indicaciones que se nos han dado a nivel gubernamental y de salud. Y les pedimos por favor que también se estén cuidando muchísimo, familias, por favor. Por ahí uno de nuestros pastores se nos enfermó bastante mal y gracias a Dios, un saludo a la familia de nuestro querido Poncho Machuca, el pastor Poncho de Silao. Y hablé con él y está mejor, pero pasó un tiempo muy difícil con el COVID-19, ¿sí? Así que por favor cuídense. Lleven todas las medidas necesarias, sanitarias. Y bueno, no tenemos fecha aún de poder tener ya una reunión dominical presencial. Esta semana hablamos con el el subsecretario de Salud del Estado, y nuevamente nos están pidiendo que lo hagamos más tardío. Yo lo veo así como va esto hasta principios de septiembre. Es lo más seguro que vamos a tener, pero bueno, este es un tiempo de prueba y precisamente vamos a hablar más tarde de eso. Y bueno, le dejo el lugar a mi esposa para que empecemos iniciando con una oración. Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu fidelidad, gracias porque podemos confiar y estar atentos a tu palabra, Señor. Y en este día, Señor, que seas tú que nos trae la revelación, Señor, de esta palabra, sí, que va a predicar mi esposo. Gracias, Señor, porque sabemos que es un tiempo difícil, Señor, para muchos. Y pedimos por todos los enfermos, que tú les sanes, que tú traes sanidad. Aplicamos la sangre de Cristo sobre sus cuerpos y declaramos que tú, Señor, estás haciendo una obra perfecta para traer esa sanidad a su cuerpo. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, dale link para irnos a la alabanza y pronto nos vemos aquí. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. Bueno, estamos de regreso una vez más y bueno, un nuevo saludo y un nuevo abrazo a todas las familias que nos están viendo. Y la semana pasada hablamos sobre la verdadera motivación. Hoy vamos a ver la verdadera motivación 2, la revancha. Como si fuera una segunda parte, pero bueno, hablamos sobre qué fue lo que te motivó, qué fue lo que los motivó, qué es lo que motiva a mucha gente a acercarse a Dios a través de Jesucristo. Y bueno, haciendo un resumen rápido, vimos que algunas motivaciones eran incorrectas, algunas motivaciones eran
el foco de atención éramos nosotros, ¿verdad? Porque necesitábamos las mismas cosas que buscábamos en el mundo, ahora las buscábamos a través de Jesucristo. Dame, quiero, necesito, ¿verdad? Y esa es la motivación. Por eso muchas veces no venía el nuevo nacimiento. Otras motivaciones pueden ser de tipo personal, salir de una crisis matrimonial, familiar, y saliendo de esta, ¡pum!, nos olvidamos de Dios. Eso quiere decir que no nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento conlleva un arrepentimiento previo junto con la gracia de Dios, la gracia de la cruz, del sacrificio de Jesús. Se juntan los dos y forman entonces el nuevo nacimiento en un ser. Es salvo, ¿sí?, cuando por fe declara con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, pero pues sucede algo espiritual. Vuelve a nacer en el Espíritu. Debemos morir en la carne y nacer en el Espíritu, como Jesús lo mencionaba, para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Esto es importantísimo recordarlo para que podamos ahora entender lo que vamos a ver. En esta semana tuvimos una plática con el subsecretario de Salud, algunos pastores, y bueno, esta pandemia realmente se está pensando que no hay brotes otra vez, y se ha notado en algunos países se ha vuelto a elevar la tasa de contagios, incluyendo México. Ya somos el segundo lugar, somos el quinto lugar a nivel mundial, ¿sí? Pero Guanajuato ahora es el segundo lugar después de Ciudad de México en cuanto a contagios. La buena noticia es de que a nivel nacional la mortalidad por COVID-19 es de el 11 punto y tantos a nivel nacional, y aquí en Guanajuato es del 5.6, o sea, casi la mitad por el buen sistema de salud que tenemos. Pero bueno, ahí pudimos tener una plática después de haber platicado con su subsecretario entre nosotros los pastores. Y estamos viendo que este tiempo es un tiempo de prueba muy difícil para algunos, sobre todo los que han tenido enfermos, los que han tenido o han estado en hospitales ya, como comentaba hace un rato nuestro buen querido amigo el pastor Poncho Machuca en Silao. Él estuvo en una situación muy complicada de salud por el COVID-19 y gracias a Dios ahorita ya está muchísimo mejor, ya pudimos platicar con él. Pero la situación también difícil del confinamiento, del aislamiento, la situación difícil que está presentando en los hogares, ha aumentado la violencia intrafamiliar por este confinamiento, por esta pandemia, por esta cuarentena que se ha tenido que hacer a nivel mundial en todos los países, pero vaya, en Latinoamérica ha pegado mucho en cuanto a la violencia intrafamiliar. Las violaciones han subido, lamentablemente. La pornografía ha subido, el nivel de las páginas pornográficas ha subido en Internet. Y eso es lamentable por el hecho de que estamos sufriendo una pandemia, y esto debería ponernos a reflexionar y a llevarnos a una búsqueda de Dios. Y parece que no está siendo así en general en el mundo. Pero para la iglesia, este tiempo ha sido un tiempo de prueba definitivamente. ¿Por qué? Porque esto se está alargando y está saliendo a luz muchas cosas, y por eso es importante hablar del nuevo nacimiento y de las motivaciones correctas que nos han llevado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en este tiempo difícil es cuando verdaderamente un hijo de Dios debe de madurar. En tiempos de crisis es cuando la iglesia más debe brillar. En tiempo de oscuridad es cuando la iglesia más debe sobresalir. La luz brilla más o es más visible cuando hay más oscuridad. Y estos tiempos difíciles son precisamente tiempos de oportunidad, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Pero ¿cómo lo estamos viendo? Eso depende mucho de cada uno de nosotros. Así en general hay un dicho muy conocido ya que dice: cada cabeza es un mundo. Y en realidad sí, ¿por qué? Porque cada quien ve la situación que estamos pasando diferente de acuerdo a la situación espiritual en la cual está viviendo. Entonces, para eso es muy importante conocer cuál fue la motivación que nos llevó
a conocer a Jesús, porque de ahí nace si verdaderamente nacimos de nuevo en Cristo o no hemos nacido de nuevo. Y podemos entender muchísimas cosas que a veces vemos en la iglesia que decimos, ¿cómo puede suceder esto en la iglesia? ¿Cómo puede alguien que se dice cristiano hacer esto? ¿Cómo puede alguien en este tiempo de crisis dudar de Dios, dudar de Cristo, alejarse de Cristo, cuando alguien que ha nacido de nuevo lo ve como una oportunidad de crecimiento? Una oportunidad en la cual ve mayor necesidad, entonces el Evangelio de Jesucristo puede llegar mejor a las personas. ¿Por qué esa diferencia? Lo hemos visto. Depende si realmente hemos nacido de nuevo o no. Y yo me encontré ahora en devocionales de días anteriores, me encontré leyendo el libro de Nehemías, me encontré solamente 2 versículos que me llamaron muchísimo la atención, el capítulo 9 de Nehemías, dos versículos que hablan sobre una cascada cuando nosotros hemos tenido una motivación incorrecta y hemos llegado al cristianismo, por decir algo, o a una iglesia, y después empezamos poco a poco a salirnos del camino de Dios, de la voluntad de Dios, y después nos perdemos. Porque a veces también vemos que muchos discípulos ya no están con nosotros, ya no están trabajando para Dios, sirviendo a Dios. Y estos 2 versículos nos mencionan precisamente la cascada que se viene, ¿sí? Cuando realmente alguien que nos hablan, por lo menos a mí como pastor me habla, que quizá esa persona no nació de nuevo, ¿sí? Gracias a Dios por aquellos que sí realmente han nacido de nuevo, que en este tiempo difícil la están sobrellevando, están viendo la mano de Dios, la provisión de Dios, están compartiendo el Evangelio, están llevando sus células, están viendo las constantes predicaciones, ya sea las que hacemos nosotros y también de otros grandes predicadores que hay, que se están alimentando en este tiempo de contingencia sanitaria. Gracias por todos aquellos que han nacido de nuevo, pero es importante, no para desecharlos, amados, esto es importante que quiero aclararlo. Hacemos este estudio para poder comprender la situación espiritual que muchas veces podemos ver en la iglesia y que no venga desilusión a nosotros, pero de ninguna manera nadie debe ser desechado. O sea, si vemos nosotros un enfriamiento en alguien, porque Jesús lo predijo en Mateo 24, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros estamos viendo actualmente un aumento de la maldad y lamentablemente Irapuato estamos como la 5ª ciudad más violenta de todo el mundo en este tiempo. Irapuato está tomada como una ciudad, no en guerra, como de las más violentas en toda la lista de las 100 ciudades más peligrosas el mundo. Pero en vez de ponernos tristes, es un tiempo de oportunidad. Y yo creo que Satanás siempre trata de obstaculizar donde ve que el Evangelio de Jesucristo está avanzando. Y en Guanajuato realmente, antes se le conocía como la tierra del cementerio de los predicadores. Y ahora en Guanajuato hemos visto un avivamiento de unidad. Guanajuato 2000 es un buen ejemplo, el crecimiento de las iglesias, el aumento del evangelio, el contacto con las autoridades. Hemos visto que Dios está haciendo algo. Y yo creo que el aumento de la violencia, el aumento ahora de que somos el 2º lugar en contagios de COVID-19 en toda la República Mexicana después de Ciudad de México, nos habla que también Dios está permitiendo algo para probarnos, pero también Satanás quizá está tratando de intimidarnos. ¿Por qué? Porque de alguna forma se está predicando sin ningún obstáculo. Yo, la verdad, ahora que regresé de Estados Unidos junto con mi familia, es triste ver muchas situaciones en muchas iglesias en nuestro país vecino, en la cual yo veo que los pastores no tienen la libertad ya de predicar el evangelio y a veces cosas difíciles de digerir. Vaya, que muchos pueden ofenderse, pero en México todavía podemos hacerlo y hay que aprovecharlo. Estos 2 versículos nos hablan
de cómo se viene la cascada cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, ¿sí? Nehemías capítulo 9, versículos 29 y 35. El contexto, vaya, es totalmente diferente a lo que voy a tratar, pero vaya, el contexto es cuando Nehemías ora y pide perdón a Dios por los pecados del pueblo de Israel, ¿sí? Junto con todos los traídos del cautiverio de Babilonia, que bueno, cuando regresaron ya estaba el imperio medo-persa, pero cuando ellos regresan, Nehemías junto con Esdras, ellos piden perdón a Dios por el pecado. Pero estos dos versículos los voy a leer para que podamos ver de lo que vamos a hablar ahora. Versículo 29 del capítulo 9 dice así: les amonesté a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, escuchen bien esta palabra, es importante, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Ahora, de ahí pasamos al Nehemías 9:35, dice: y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Wow, a mí me impactó en mi devocional cuando me tocó leer este capítulo. Esos dos versículos me llamaron muchísimo la atención. Y podemos ver aquí que cuando nosotros o no nacimos de nuevo o dejamos de tener una intimidad con Dios a través de la oración y la palabra, empezamos a enfriarnos, sucede esta cascada que hablan estos dos versículos. Y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Dice: les amonesté a que volviesen a tu ley. Eso puede hacerlo Dios directamente, pero también lo podemos hacer los pastores o algún líder, de que pueda amonestar o exhortar a alguien a que decir: ¿sabes qué? Veo que te estás desviando de la voluntad de Dios, veo que te estás enfriando. Y a veces la reacción no es la correcta. Yo estaría agradecido si alguien me preguntara eso o notara algo en mí. ¿Por qué? Porque me pondría en alarma. Pero en algunos de nosotros quizá haya una mala reacción. Y aquí precisamente habla de eso. Dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos, aquí viene lo primero. Número 1, dice: se llenaron de soberbia. La soberbia muchas veces es lo primero que llega en el enfriamiento. Nos sentimos autónomos, que nosotros podemos, pensamos ya, no lo decimos y quizá no lo pensamos, pero en nuestro corazón está la soberbia y nos empezamos a dejar de depender de Dios, a saber que sin Dios no podemos salir vaya, hablando de esta contingencia y de otras crisis que quizá tú y yo podamos pasar. La soberbia es lo que despierta la cascada. Cuando entra la soberbia y el orgullo al corazón de alguien que supuestamente ha conocido a Dios, se viene la cascada lo siguiente. Número 2, dice: se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. Número 2 es no oír los mandamientos de Dios. Es cuando nosotros sabemos intelectualmente los mandamientos de Dios, pero escuchar la voz de Dios, cuando Él nos habla, el Espíritu Santo nos habla para obedecer los mandamientos, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el conocimiento intelectual de los 10 mandamientos o de la ley de Dios, que no se fue abrogada según lo que dijo Jesús, sino que ahora la vivimos a través de la gracia de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. La ley sigue vigente. Dice: y no oyeron tus mandamientos. O sea, no nos importa violar los mandamientos. La soberbia viene y después viene el empezar a dejar los mandamientos de Dios. ¿Qué importa una mentirita blanca? ¿Qué importa que pueda estar robando algo en el trabajo? ¿Qué importa que pueda estar mirando de más? ¿Qué importa que por ahí alguna escena pornográfica? Sí, o sea, empezamos poco a poco a dejar los mandamientos de Dios. Dice: y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Número 3 es cuando ya
caemos en pecado ya deliberado, y muchos de esos es pecado de inmoralidad sexual. Es precisamente cuando podemos caer en adulterio, caer en fornicación, en adicción a la pornografía, que vaya, eso es un tema muy largo y muy amplio de hablar, pero caemos en pecado. Y dice, pecaron contra tus juicios. Hablando de juicios, también habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Dios es justo, Dios es recto, Dios es santo. Y cuando pecamos nosotros, atentamos contra la justicia de Dios, contra su integridad. ¿Por qué? Porque si nos llamamos hijos de Dios, nosotros estamos fallando, ¿sí? Y estamos pecando en contra de la justicia de Dios. Y eso nos puede empezar a llevar a un enfriamiento que en sí es empezar a apagar el espíritu. El enfriamiento no es más que apagar el espíritu y que la carne empiece a sobresalir o a mandar en nuestro ser. Porque si ustedes se acuerdan, el apóstol Pablo habla de esa lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha literalmente por el alma del hombre. ¿Y cuál va a ganar? Si se acuerdan nuestros alumnos de posencuentro, que esa lucha, ¿quién va a ganar en nosotros? Pues ¿quién alimentemos más? Si yo alimento más la carne va a dominar y va a gobernar mi vida. Si yo alimento más el espíritu, mi espíritu junto con el Espíritu Santo, fortalecemos el espíritu en nuestro ser, va a dominar el espíritu, ¿sí? Pero cuando no, viene esta cascada de soberbia, no oír los mandamientos de Dios y finalmente caer en pecado. Que aquí dice incluso, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, o sea, la obediencia, en ellos vivirá. La vida, amados, está en la obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a los principios del reino de Dios. Ahí está la verdadera vida. Muchos cristianos, lamentablemente, sobrevivimos nada más. Y eso no es vida. La vida que está hablando aquí es vivir en paz, independientemente de las circunstancias que estén pasando. Obedecer a Dios independientemente de las cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Por eso hablamos de esta pandemia, por eso hablamos del tiempo difícil que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué pasa después? Dice aquí, se rebelaron. O sea, viene la rebeldía. Y se ven, muchas veces podemos ver eso en algunos discípulos o en algunos hermanos nuestros. Después de la soberbia, empezamos a ser oídos sordos a los mandamientos, caemos en pecado y finalmente caemos en rebeldía. Nos oponemos, decimos, no, el líder no tiene por qué decirme esto, porque me habló fuerte, no sé por qué el pastor habla de esto, alguien ya fue con el chisme porque el pastor está predicando de esto. Llega a pasar eso y entra la rebeldía, lo mismo que pasó en Satanás en Isaías 14, que podemos ver cómo Satanás se rebela contra Dios y se trata de autoproclamar, que ahorita vamos a ver que es parte de la cascada lamentable que estamos hablando. Y dice, se rebelaron. La rebeldía, amados, es un pecado tan abominable para Dios, que si nosotros recordamos Isaías 53, las 4 cosas que le fueron cargadas a Jesús en la cruz es enfermedades, dolores, rebeliones, o sea, la rebeldía y todos los demás pecados. ¿Por qué la rebeldía, la rebelión fue puesta aparte de todos los demás pecados? Porque la rebeldía es uno de los peores pecados que podemos tener delante de Dios. Dice aquí, se rebelaron y en número 5, endurecieron su cerviz, o sea, su cuello. O sea, endurecer la cerviz es cuando no nos humillamos. Endurecer la cerviz en el lenguaje bíblico es cuando alguien se humilla, casi siempre el cuello se va hacia abajo. ¿Sí o no? O sea, hacemos esto. Por eso cerviz quiere decir el cuello, literalmente. De ahí viene la palabra vértebras cervicales, el cerviz. No nos doblegamos, no nos humillamos. El Señor Jesucristo dijo, aquel que se humillare será exaltado, pero aquel que se exalta
será humillado. Y esta cascada viene ahí cuando de la rebeldía pasamos a endurecer la cerviz, que ya en lenguaje ya más actual, es cuando nos volvemos necios. La necedad entra en nosotros, somos testarudos. Y aunque la palabra diga algo, yo digo, no, yo no creo eso, yo creo que quiere decir eso, y nos vamos a veces, ¿sí? Puedo poner un ejemplo clásico, ¿verdad? Aquellos que dicen, aunque está en la Biblia, referente, por ejemplo, al diezmo, están duros. No, el diezmo es del Antiguo Testamento, yo no sé por qué se habla del diezmo, se está pensando solamente en la avaricia, en el dinero. O sea, nos volvemos necios aun cuando lo podemos ver en la palabra de Dios, aun cuando Jesús habló del diezmo. Y ustedes dirán, ¿dónde Jesús habló del diezmo? Claro que habló de la ofrenda cuando la ancianita dio más que todos los demás que le sobraba. Habló de la ofrenda, pero del diezmo, ¿cuándo habló? Él habló cuando le dijo a los fariseos, ustedes diezman lo más pequeño y hacen esto, pero se han olvidado de la justicia, de la misericordia, ¿sí? Dice, tendrían que no olvidar esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, él dijo, sin dejar de diezmar. Entonces Jesús se habló del diezmo, pero muchas veces decimos, no, y nos volvemos, como dice aquí, duros de servicio. Endurecemos nuestro corazón, nos volvemos orgullosos, soberbios. La necedad y la terquedad entre nosotros, decimos, no es que así, es que él me hizo esto, pastor. Al líder le decimos, es que él me ofendió, es que sí, y aun cuando le piden perdón, la herida sigue ahí y estamos duros de nuestro corazón y no queremos perdonar. Todo esto tiene una causa. Si ven, es una cascada que se viene, ¿sí?, de arriba hacia abajo. Y después dice, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Este sería la número 6, no escuchar consejo. Ahí es cuando podemos ver en toda esta cascada que llegamos al límite en el cual ya no escuchamos a nadie. Nos hacemos independientes. Decimos, yo no necesito un líder, no necesito un pastor, yo con la cobertura de Dios tengo. Cuando Dios estableció autoridades delegadas y que nadie podía estar sin una autoridad en la tierra y que debíamos someternos a toda autoridad porque toda autoridad es delegada por Dios. Nos aislamos y no escuchamos a nadie. No escuchamos consejo. Nos aconsejan referente a nuestro matrimonio y no escuchamos. A veces, quiero confesarles, a veces como pastor nos frustramos cuando vemos matrimonios que por muchos años han estado en nuestra iglesia y siguen con los mismos problemas. Yo incluso ya a muchos les digo, mira, ya para qué hablamos, para qué perdemos tiempo, nos llevamos 1 o 2 horas hablando con el matrimonio, pero no cambian. Es esto precisamente, ya no escuchan consejo. Y seguramente ya todo lo que hablamos ya pasó en sus vidas. No escuchan consejo. Ahora vámonos al capítulo 35 para seguir con esta cascada. Cuando nosotros verdaderamente no hemos nacido de nuevo o dejamos a un lado el reino de Dios. En el versículo 35 dice, y ellos en su reino. ¡Wow! Eso a mí me impresionó. ¿Por qué? Ese sería el número 7. A veces nos encerramos en nuestro propio reino. ¿Eso qué quiere decir? Que nos volvemos nosotros gobernantes, porque en todo reino tiene que haber un rey, tiene que haber alguien que mande. Y existen solamente espiritualmente 2 reinos, el reino de Dios o el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, comandado por Satanás y sus huestes oscuras de tinieblas. Solamente hay 2 reinos espirituales. Pero cuando yo trato de reinar por mí mismo, adivinen qué. No estoy en el reino de Dios. Cuando no me gobierna Jesucristo y los principios de Dios, y cuando yo trato de gobernar mi propia vida, adivina,
no estás en tu propio reino, estás en el reino. Estamos en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de Satanás. Y aquí dice, y ellos en su reino, o sea, en su propio gobierno, hacen lo que quieren. Y ahí es cuando vemos que cada vez nos vamos degradando más espiritualmente, ¿sí? Y aquí también podemos ver que este pecado lo presentó Satanás, podemos ver en capítulo 14 de Isaías y capítulo 28 de Ezequiel. Podemos ver cómo Satanás cayó en el pecado también de la autoproclamación. Cuando él quiso hacer su propio gobierno, cuando dijo, seré semejante a Dios, pondré mi trono en lo alto de las estrellas del cielo, etc. La autoproclamación, amados, es un pecado horrendo. Está dentro de la rebeldía, sí, pero ya cuando nosotros buscamos nuestro propio reino, y lamentablemente, en muchas iglesias vemos que muchos nos dejamos llevar por esta cascada y llegamos a este nivel. Es cuando el líder de alabanza se revela, es cuando un líder se revela y dice, yo ya estoy preparado, voy a abrir mi iglesia, y se lleva a 2, 3 personas, 2, 3 familias de la iglesia y pone su propia iglesia. Eso se llama autoproclamación. No es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de ser enviados. Jesucristo incluso fue enviado. Él siempre lo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Amados, lamentablemente ahora podemos con esto entender porque muchas veces vemos divisiones en las iglesias, porque entra esta cascada y llegamos a este punto 7 de tener nuestro propio reino. No solamente en nuestra vida, sino a veces ya queremos reinar en un pequeño reino en el cual podamos tener incluso nuestra propia iglesia sin ser mandados, sin ser enviados. Cuando Dios establece a alguien ya para que ha madurado suficientemente y ha dado fruto, Dios conoce el corazón de esa persona y tarde o temprano la autoridad superior, ya sea su pastor, su líder, lo va a poner en una posición mayor, que en el reino de Dios es de mayor humillación. Que dice, el que quiere ser el mayor es el que tiene que servir. Pero la autoproclamación no viene de Dios. Romanos 10, 13, 15, precisamente ahí habla, vamos a leerlo, el apóstol Pablo en Romanos 10 habla precisamente de esto. Es un pasaje muy conocido. Romanos 10, versículo 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estamos hablando del mensaje de salvación a través de Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí viene la palabra bien clara. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, el ser enviados es algo bíblico en el cual Dios establece autoridades que van a enviar, ¿sí? A quien Dios revela ya que están preparados y listos para una posición de autoridad espiritual, en la cual tenemos que servir. No es una posición de jerarquía, sino es una posición de servicio. Dice, ¿y cómo irán sin quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¡Wow! Aquí vemos el orden de Dios. Para cuando nosotros queremos servir a Dios, aquí viene un orden, bien. Pero vaya, en esta cascada vemos cómo la autoproclamación, el poder tener nuestro propio reino, es algo que no proviene de Dios. ¿Qué sigue? Dice, y ellos en su reino y en su mucho bien que les diste. Fíjense, todavía Israel pudo ver en este tiempo la gracia de Dios y muchas veces nos sucede a nosotros también. Y en tu mucho bien, está hablando de Dios, que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron.
Número 8, yo pondría aquí la ingratitud. Caemos en ingratitud, Israel cayó en ingratitud, pero muchas veces nosotros en esta cascada llegamos a tal punto en que somos unos ingratos con Dios. A pesar de todo, la gracia de Dios nos persigue. Muchas veces, a pesar de que somos infieles, dice, Él permanece fiel. ¡Wow! Dios en el Nuevo Testamento sigue siendo fiel, nos da la oportunidad. Yo creo que hasta el resto de nuestra vida nos va a dar la oportunidad. Si nos hemos salido del camino, tenemos el resto de nuestra vida. Lamentablemente, no sabemos cuándo se va a terminar nuestra vida. Pero Dios es tan bueno que Él permanece fiel. Pero aquí yo creo que la ingratitud, yo escuché una frase alguna vez y me la he grabado, incluso la he comentado a algunos, les he dicho, ante la ingratitud, cualquier otro defecto es una virtud. Como duele la ingratitud. Y yo creo que ustedes me van a dar la razón, porque la mayoría de nosotros lo hemos vivido en alguna ocasión de nuestra vida, la ingratitud de alguien. Duele mucho la ingratitud. Imagínense el corazón de nuestro Dios, un corazón bondadoso, un corazón de gracia, un corazón que se desprendió de lo más preciado que tenía, su propio Hijo, para salvarnos. ¿Cómo lo herimos? Con nuestra ingratitud. E Israel así fue. Ese es el número 8, la ingratitud. Número 9, y no te sirvieron. El no servirle a Dios es no hacer su voluntad. Servir a Dios, amados, no nada más representa estar en un ministerio. Yo puedo estar en el ministerio de alabanza, alguien puede estar en el ministerio de los niños, alguien puede estar en el ministerio de audio y video, pero no dar fruto para Dios, no estar en el verdadero ministerio de la reconciliación. Amados, el verdadero ministerio que todo hijo de Dios debe tener y debe tener claro en su corazón para servir a Dios es estar en el ministerio de la reconciliación, que consiste en hacer la gran comisión. Compartir el mensaje de Jesucristo a las personas que no lo conocen, llevarlos a Jesús a la cruz y llevarlos a que nazcan de nuevo y de ahí hacer discípulos. Lo hemos hablado muchísimo sobre la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 es donde más lo habla, donde Jesús dice, es un mandamiento literalmente. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Amados, servir a Dios no es nada más tener un ministerio en la iglesia, que ese es un buen punto, porque el servir a Dios es parte. Pero el punto esencial es, para servir a Dios realmente, es dar fruto, es tener hijos espirituales, es formar discípulos, porque eso conlleva la gran comisión que nos dejó Jesús. Hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. ¡Wow! Eso es verdaderamente servir y hacer la voluntad de Dios. Dice aquí, no te sirvieron. Y por último, al final dice, ni se convirtieron de sus malas obras. Obviamente, si nos hemos enfriado y llegamos a toda esta cascada lamentable, lo último es de que muchos nos podemos quedar atorados en eso. Aquí, por un tiempo Israel sí se atoró en esto. Dice, ni se convirtieron de sus malas obras. Obviamente está hablando Nehemías de una generación pasada que no se volvió de sus malos caminos. La bendición de esta generación de Nehemías, de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, fue de que esa generación volvió su rostro a Dios y Dios acabó los 70 años de cautiverio, pero les empezó a dar revelación nuevamente a través de profetas, a través de hombres de Dios como estos tres que mencioné, en la cual ellos volvieron a la ley de Dios y volvieron a establecer la adoración a Dios y quebraron todos los ídolos abominables que ya tenían en Jerusalén. No hay arrepentimiento, es literalmente lo que está diciendo aquí. No se convirtieron de sus malas obras. Toda esta cascada nos lleva a esto lamentable, muy lamentable. Amados, gracias a Dios por aquellos
que hoy podemos comprender que para no caer en esta cascada, tenemos realmente que nacer de nuevo. Tenemos realmente que morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, ¿sí? Nuestros deseos se va a encargar Dios, porque dice, alégrate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero es primero los deseos de Él y en segundo lugar los nuestros. Él se encargará de los nuestros. Pero es mejor que nosotros nos metamos en el corazón de Dios, que nos metamos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo por las almas, que nos preocupemos por llevar una vida digna de un hijo y una hija de Dios, en una vida en la cual verdaderamente demos testimonio que nacimos de nuevo. Y volvemos a lo que habíamos llamado, ¿qué nos motivó? Debemos analizar nuestro corazón. ¿Cuál fue la motivación para nosotros acercarnos a Jesús? Si nosotros podemos ver en algún momento de nuestra vida esta cascada, estos 10 puntos que vimos en esta lamentable cascada que se habla en Nehemías, que viene desde la soberbia hasta la falta de arrepentimiento, debemos pedirle perdón a Dios y volver. Si en un momento íbamos nosotros bien en el camino y nos desviamos, muchos de nosotros cometemos el error de que decimos, bueno, ya cometí el error, ya hice esto, lo otro, pues Dios perdóname, pero le voy a seguir. ¿Saben qué? No. El arrepentimiento es dar media vuelta y volver al punto donde yo me equivoqué. Voy a poner un ejemplo. Si un matrimonio iba bien, pero en un momento dado hubo adulterio, se salió de la voluntad de Dios, ese matrimonio, esa persona, ya sea el hombre o la mujer, se sale de la voluntad de Dios, ¿qué debe de hacer? Arrepentimiento es volver de nuevo acá y olvidarse de lo que haya pasado allá, pedir perdón, arrepentirse y regresar al punto donde quedó, sanar la herida de su pareja lastimada, volver a restaurar el matrimonio. Eso es arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios. Dios no es tardo en perdonar. Dios siempre tiene su corazón abierto para todo aquel que nos podemos identificar en qué nos hemos equivocado y hemos caído en pecado y podemos rectificar arrepintiéndonos y pidiendo perdón. Dios es amplio en perdonarnos. La condenación, amados, no viene de Dios, viene de Satanás. Pero la convicción de pecado viene del Espíritu Santo. Él nos va a redarguir y en un momento dado nos va a volver a volver a andar en la senda de ese Jesucristo. Todo esto nos debe de ayudar a que nosotros estemos atentos en nunca caer en esta cascada, de evitar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo que hemos hablado, nuestro devocional diario, la oración íntima con nuestro Señor, con Dios. Estoy hablando de Dios, con el Padre, con Papá, con Jesús nuestro Señor y con el Espíritu Santo. Y la intimidad con la palabra, leer nuestro devocional diario, tener nuestro devocional, eso nos mantiene y estar bajo autoridad y mantener nosotros el servicio a nuestro Dios, como ya lo vimos, que es compartir el Evangelio a cuanta persona se nos atraviese por enfrente y ser luz y sal. Cuando el Espíritu Santo volvimos a nacer de nuevo y el Espíritu vive en nosotros, somos luz y sal en el mundo, como lo dijo Jesús, y atraemos incluso a personas y no tenemos que andarlas buscando, ellas vienen a nosotros para que nosotros les podamos compartir del Evangelio de Jesucristo. Si alguien de las personas que nos están viendo es primera vez que están oyendo algo como lo que estamos hoy hablando, si es la primera vez que tú estás oyendo un mensaje como esto, yo quiero terminar diciéndote, si es por primera vez que estás aquí o tienes poco tiempo o quizá te han predicado hace poco tiempo, has recibido a Jesús, yo quiero nuevamente hacer un llamado. Si hay alguien que en su corazón, primero quiero hacer 2 oraciones. Una, para aquellas personas nuevas que están oyendo, que quizás nunca habían oído, que
Dios en su grandísimo amor se desprendió de su Hijo, su único Hijo que tenía entonces, Jesucristo. Lo envió para hacerse hombre y ser santo 33 años y llegar a la cruz como un cordero limpio y sin mancha y morir en esa cruz, en nuestro lugar, pagando con su sangre el precio y las consecuencias que nos llevaba el pecado, la condenación eterna. Y ahora en Cristo Jesús podemos tener vida eterna. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Es en el arrepentimiento primero, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón. Y número 2, aferrarnos a la gracia de Jesucristo. Creer en nuestro corazón que realmente murió en esa cruz por nosotros y creer que Dios le levantó de entre los muertos, que resucitó al tercer día. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, creyendo estas dos cosas, que Él murió por nosotros y fue resucitado de los muertos, viene la salvación. Y viene por ende, si lo haces con una motivación verdadera, una motivación correcta, no por algún motivo incorrecto de buscar tu propio beneficio nada más, que en parte sí es, pero cuando la motivación primaria es que hemos conocido a un Dios bueno, hemos conocido lo que Jesús hizo en la cruz y nos conmueve en lo más íntimo de nuestro ser y nos acercamos a Él por amor. Si Él mostró amor, ¿por qué yo no mostrar amor ahora acercándome a Él? Somos salvos. Y viene el nuevo nacimiento. Yo quiero hacer esa oración primero y después quiero orar para aquellos que quizá en esta cascada que hablamos, que viene cuando nos empezamos a apartar del Señor y enfriarnos, si te encuentras en alguna situación así, es momento de pedirle perdón a Dios y poder acercarnos otra vez a Él. Porque Él siempre, siempre es un Dios bueno que va a estar esperándonos. Vamos a orar. Le voy a pedir a la gente nueva que nos está escuchando, incline su rostro, cierre sus ojos para no distraerse y haga conmigo esta oración. Padre, te damos gracias, gracias por tu grandísimo amor que demostraste a través de enviar a Jesús, tu único Hijo, a morir en una cruz en nuestro lugar. Gracias, Jesús, porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque a causa tuya, Jesús, de tu sacrificio, el Padre envió su Espíritu, el Espíritu Santo que también es tu Espíritu. Jesús, hoy abrimos nuestro corazón y te entregamos nuestra vida. Jesús, gobierna nuestra vida. Tú eres ahora mi Señor y mi Salvador. Repite conmigo, tú ahora eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero nacer de nuevo y quiero vivir tu gobierno. Que tú gobiernes mi vida, Jesucristo. Hoy entrego mi vida a ti y te doy gracias, Padre, por lo que hiciste por amor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora le voy a pedir a la iglesia y a quienes ya han conocido el Evangelio, si tú en un momento dado te sientes frío, te sientes que te has alejado, es tiempo de recapacitar. Si de lo que hablamos tú identificaste, yo quiero que no sientas condenación. Nosotros no hablamos de esto para condenar a nadie, porque todos alguna vez vivimos alguna parte de esta cascada. Pero Dios es bueno y grande en perdonarnos y volvernos al camino. Si tú quieres hacerlo, hoy vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra, Señor. Esta palabra es tuya. Espíritu Santo, llévanos a ella y que podamos entender, Señor, que si no dependemos de ti, Señor, nos podemos en cualquier momento desviar. Si no ponemos nosotros la disciplina de poder estar en contacto contigo día a día, a través de la oración, a través de la intimidad, a través de la palabra, nos podemos separar de ti, nos podemos desviar del camino. Padre, si lo hemos hecho, perdónanos. Hoy te pedimos perdón y hoy te pedimos que tú nos des tu Espíritu Santo y que el Espíritu nuevamente sea vivificado en nosotros, que dejemos ya sea pecado o que dejemos ese enfriamiento espiritual y que ahora, Señor, dependamos de ti. La verdadera paz y la verdadera alegría no es por las situaciones que pasan a nuestro alrededor, sino por esta pandemia estaríamos todos deprimidos. La verdadera alegría y la verdadera paz viene por conocerte a ti, por seguir tus mandamientos
y por vivir en tu reino. Señor, hoy te pedimos perdón y ponemos en tus manos nuestra vida para poder servirte y amarte y vivir en tu reino. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, gracias en verdad por este tiempo que pudimos estar juntos y bueno, un abrazo a larga distancia y que Dios los bendiga.